No sé si reconoce el nombre de Booker T. Washington. Booker T. Washington fue uno de los líderes afroamericanos de más influencia aquí en Estados Unidos para los finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Él nació en el tiempo de la esclavitud aquí en Estados Unidos. Now, yo quiero añadir que la esclavitud que se practicaba aquí en Estados Unidos es una esclavitud totalmente antibíblica. La esclavitud que la Biblia habla es diferente. Yo no quiero que usted vaya a pensar que Dios promueve la esclavitud como usando de referencia de la manera que el americano trataba al afroamericano o al africano. Ese tiempo en Estados Unidos fue un tiempo muy, pero muy antibíblico. Y yo quiero aclarar eso, pero es una realidad. Triste decirlo que Estados Unidos practicó este tipo de esclavitud. Booker T. Washington nació en este tiempo y él nació en el estado de Virginia. Su obra más conocida fue su propia biografía, su autobiografía titulada en inglés Up from Slavery, levantándome de la esclavitud. Y en ese libro él describe un encuentro que él tuvo con un ex esclavo de Virginia. Y en sus propias palabras él escribió lo siguiente: descubrí que este hombre, ese esclavo, había hecho un contrato con su amo 2 o 3 años antes de la proclamación de la emancipación, the Emancipation Proclamation. La proclamación de la emancipación fue la ley que liberó a los esclavos durante la presidencia de Abraham Lincoln. Y 2 o 3 años de esa ley salir, este esclavo había hecho un contrato con su amo, el cual se le permitía comprar su propia libertad pagando una cantidad determinada al año. Y mientras pagaba por su libertad, se le permitía trabajar donde y para quien quisiera. El esclavo, al ver que podía ganar mejores salarios en el estado de Ohio, se mudó para Ohio. Y cuando llegó la libertad, ¿verdad?, se proclamó la emancipación. Este esclavo todavía le debía a su amo $300. Pero él ya no estaba obligado a pagarlo y era protegido por la ley. Al final te voy a decir el fin de esa historia. Quiero hablarles en esta mañana acerca del tema, el secreto del contentamiento de Pablo. Espero ayudarte, dame tu atención. Señor, bendice el mensaje, tengo poco tiempo para predicarlo, necesito tu ayuda. Dame la atención de los hermanos, habla corazones, edifícanos, madúranos, ayúdanos a salir de aquí con una nueva perspectiva en cuanto al contentamiento. Que lo podamos ver, Señor, desde la manera en que tú lo ves. Ayúdanos pues, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Leí una historia de un pastor y sus diáconos que se reunieron para nominar varios candidatos para la posición de diácono en la iglesia. Entonces el nombre de un miembro de la iglesia fue mencionado. Y uno de los diáconos en la reunión dijo que él era un termómetro, no un termostato. Eso le despertó la curiosidad al pastor, que le impulsó a preguntarle a ese diácono qué él quiso decir con eso. Y el diácono le dijo al pastor que un termómetro no cambia nada a su alrededor, solo registra la temperatura.
y siempre está bajando o subiendo dependiendo de la condición a su alrededor. Mientras que el termostato, sin embargo, regula sus alrededores y los cambia cuando necesitan ser cambiados. Entonces el diácono le dijo al pastor, ese hermano nominado es un termómetro. En vez de tener la fuerza para cambiar las cosas, por el contrario, la gente lo cambia a él. ¿Cómo fue que un hombre dentro de un calabozo, porque no era ni cárcel, era un calabozo, era un agujero adentro de la prisión, cómo un hombre así podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cómo un hombre dentro de un calabozo podía decir, regocijaos en el Señor siempre? La respuesta a esas preguntas es que Pablo era un termostato. En vez de tener altos y bajos espirituales, dependiendo de las condiciones o las situaciones a su alrededor, él continuaba sirviendo al Señor, haciendo la obra de Dios, y nada dentro de él cambió. Pablo no fue una víctima de las circunstancias. Pablo fue un vencedor de las circunstancias. Por eso es que él decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? El contentamiento no es una complacencia, no es una satisfacción o un sentido falso, debo decir, de satisfacción basado en pretender que todo está bien, pensamiento positivo. El contentamiento tampoco es un escape de las batallas, de las pruebas. Más bien el contentamiento es tener paz en medio de la prueba. El verbo aprendido que usa Pablo aquí en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Ese verbo viene de dos palabras que implican disciplina y experiencia. Síganme. ¿Están conmigo? En otras palabras, el apóstol Pablo se había disciplinado por las experiencias de la vida a estar contento, no importara cuál fuera su situación. La palabra contentarme ahí viene de la palabra contener, contenedor. En otras palabras, el contentamiento de Pablo estaba contenido dentro de él, venía de adentro, no venía de afuera. El contentamiento de Pablo no estaba basado en las circunstancias en las que él se encontraba. Él podía decir, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Él podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dentro del calabozo, en las peores condiciones que podía un prisionero estar, porque el contentamiento de Pablo no venía por las cosas que pasaban a su alrededor, venía por lo que él sentía dentro de él. Pablo, cuando escribió esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, estaba a 500 millas lejos de su patria. Estaba en la cárcel por el crimen de predicar el Evangelio. Estaba enfermo, tenía frío, hambre. Su amigo Demas lo había desamparado. Y si alguien tenía suficiente razón para estar triste, era Pablo. Sin embargo, él dijo que estaba contento. Alguien diga amén. Pero ¿cómo es posible que Pablo, bajo esas condiciones, pudiera decir que él había aprendido a contentarse, no importara la situación en la que él se encontraba, iglesia? ¿Y cuántos de nosotros cualquier cosita nos quita el gozo de servir al Señor? Vamos a ser honestos.
¿Cuántos de nosotros dejamos que el clima determine si estás contento o no? Determina la comida, si estás contento o no. ¿Cuántos de nosotros el día de la semana determina si estás contento o no? ¿Cuántos de nosotros el dinero determina si estás contento o no? ¿Dónde vives? ¿Qué carro manejas? ¿Qué trabajo trabajas? En este capítulo, Pablo nos da el secreto. Él nos dice por qué él podía estar contento, no importara la situación. Lo primero que quiero decir es esto, que el contentamiento de Pablo venía de la providencia de Dios. En el verso 10, mírenlo en la pantalla, dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin, por fin ya, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. La iglesia de Filipo tenía la preocupación del cuidado de Pablo dentro de la prisión en Roma. Ellos sabían que Pablo estaba encarcelado y ellos se preocupaban por Pablo, se preocupaban de que necesitaba dinero, que estaba enfermo, que no tenía para comer y estaban preocupados por las necesidades financieras, por el bienestar del apóstol. Pero el problema que la iglesia de Filipo tuvo es que no habían podido tener la oportunidad de cuidar de él hasta que en el momento oportuno Dios la proveyó. Dios, de alguna manera, no dice cómo, proveyó la oportunidad para que ellos le mandaran la ofrenda a Pablo. Hoy muchos cristianos tienen la oportunidad de ayudar, pero no tienen la preocupación. Esta iglesia tenía la preocupación y estaban solícitos. Significa que ellos estaban buscando y buscando qué podemos hacer, pero no encontraban la oportunidad. Dios había cerrado las puertas hasta ese momento, hasta que por fin, dice Pablo, al fin ya reviviste. No que no se preocuparan por mí, era que no tenían la oportunidad. Y en el verso 10, Pablo le dice a estos cristianos que él se gozaba en el Señor al ver cómo Dios en el preciso momento les dio la oportunidad a ellos de mitigar las necesidades de Pablo. Mira, hoy en día la tecnología, todos los logros tecnológicos que son buenos, hace casi imposible de que se predique de la providencia de Dios. Lamentablemente la tecnología hace tanto que se nos hace fácil entender. Mira, con el mundo como va y el mundo como se ha ido avanzando en la tecnología hasta llegar a crear lo que llaman la inteligencia artificial. Tiene que tener cuidado porque muchos de los videos que muchas veces la gente mira acerca de las cosas del gobierno y de las guerras y aún de las cosas que están pasando, los eventos mundiales, es inteligencia artificial. Son videos creados por esto que llaman AI, Artificial Intelligence. Y eso no es nada que otra cosa que preparando el escenario para cuando el anticristo le dé vida a la bestia. Ese tipo de tecnología hay que tener mucho cuidado. Pero lo peor de todo eso es que a veces le ponemos más énfasis y creemos más lo que el internet dice y lo que la gente dice que lo que Dios dice. Y cuando vemos esas cosas pasando, no nos debe sorprender que de vez en cuando Dios interrumpa la vida de la gente con una tormenta como la que acabamos de tener. Para que la gente sepa que Dios todavía manda. Que la gente no puede simplemente controlar lo que va a pasar.
Dios es el único que controla todo lo que va a pasar. Sin embargo, nos hemos hecho adictos a depender de la tecnología, a depender de las cosas, y por eso es que cuando las cosas no nos salen como queremos que salgan, no estamos contentos. El mundo, lamentablemente, se ve más contento que nosotros los cristianos porque el diablo se asegura de que ellos tengan lo que ellos necesitan. De esa manera ellos no buscan de Cristo. Pero tú y yo sabemos que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y tú y yo sabemos que Dios es el que tiene la última palabra. Para el cristiano, Cristo debe ser la fuente de nuestro gozo. Él debe ser la fuente de nuestro contentamiento. Todo cristiano debe de aprender a regocijarse en el Señor y debe de aprender a estar contento, no importa la situación en que se encuentra. Pablo nos da el secreto y nos dice que el contentamiento de él venía de la providencia. Cuando hablamos de la providencia, le dije a los muchachos que me lo pongan en la pantalla. La palabra providencia viene de dos palabras. Pro, que puede tener dos significados, en lugar de, como pronombre. Un pronombre es una palabra en lugar de un nombre. Yo digo, el hermano Ríos es el diácono presidente de la iglesia, presidente de la junta de síndicos. O puedo decir él, y ese él es un pronombre personal, sustituyendo el nombre del hermano Ríos. El prefijo pro puede significar en lugar de, como la palabra profeta, que es un hombre que habla en lugar de Dios, o puede significar de antemano, como en la palabra proveer. Y la segunda parte de la palabra es la palabra video, que significa ver. Providencia, entonces, es la habilidad de Dios, y le dije a los muchachos que me lo pongan dice, la providencia de Dios es la habilidad de Dios de trabajar en nuestras vidas basado en lo que Él de antemano ve y sabe de nosotros. Muchas veces las cosas que nos suceden, hermanos, vienen como resultado de que Dios ya sabe lo que va a pasar y Él ve el futuro. Una de las cosas que yo no entendí por causa de la tormenta, a pesar de que estuvimos estancados 4 días, 5 días allá en Tennessee, no podíamos salir. Nos ponían en un vuelo y ya lo cancelaban y cancelaban. El lunes pasado se supone que yo saliera para Veracruz y yo estaba supuesto a predicar para el pastor Manuel Uchín, lo que iba a ser mi última conferencia fuera del país. Y también iba a ir a hacerme unos estudios médicos que yo me hago en México. Bueno, pues como nos estancaron el domingo, no tuvimos otra que cancelar el vuelo del lunes. Le dije a American, mira, yo no voy a llegar, y ellos me cambiaron el vuelo para el martes. Llamé al hermano Uchín, le dije, hermano Uchín, vas a tener que empezar la conferencia sin mí. Dice, no se preocupe, pastor. Si usted llega el martes, empezamos el martes. Es para mi iglesia, yo le voy a anunciar el domingo en la iglesia que no vamos a empezar el lunes, la vamos a empezar el martes. Y digo, bueno, pero es que todavía no se sabe. No, no se preocupe, Dios está en control. Bueno, pues el lunes me cancelaron el vuelo, tuve que cancelar el vuelo del martes a Veracruz y le dije al pastor Manuel, mira, yo odio que tú me tengas, ¿verdad? Que yo vaya para allá y nada más te predique miércoles en la noche, una noche, y vas a pagar todo ese pasaje, y vas a pagar hotel. Y le dije, yo no valgo todo ese dinero. Me dijo, no, pastor, usted para mí los vale, venga, aunque sea una vez nada más predique, venga. Ok. Bueno, pueden creer, hermanos, que el martes en la noche estábamos en el aeropuerto. Ya estábamos listos para abordar, hermanos Ríos. El vuelo de aquí había llegado tarde allá porque salió tarde de México.
El vuelo de la Ciudad de México llegó tarde 4 horas aquí a Dallas por el clima, pero ya el clima se había aclarado, entonces ese vuelo salió para Knoxville y ese avión regresaba a Dallas y se supone que saliéramos a las 4 y eran las 8:30 de la noche, listos para salir. Ya había llegado el avión, habían sacado todos los pasajeros, la nueva tripulación había entrado y ya le habían dado el anuncio a todo el mundo de que entraran por su grupo, que nada más podían tener una maleta arriba y una maleta abajo, listos para entrar. Cuando de momento estamos esperando y dicen, lo sentimos, pero nos acabamos de dar cuenta de que la tripulación le hace falta una azafata. Por la cantidad de personas, la ley federal requiere que hayan 4 aeromosas y nada más hay 3. Y nos cancelaron el vuelo. Tuvieron que ponernos en hotel, darnos voucher para comer y yo le dije al pastor Uchín, yo no sé qué pensar. Tuve que cancelar completamente. Y luego le escribí, le mandé un audio y le dije, yo no sé qué pensar. Y me dijo, pastor, yo tampoco. Y me puse triste saber que no lo pudimos tener. Pero digo esto, ¿quién sabe si Dios nos protegió de algún accidente yendo a Tampico a recogerlo, regresando de Tampico? Algo hubiera pasado, pastor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es que hay veces que uno no sabe. Yo me quedo... A veces yo me pregunto cuando lleguemos al cielo si Dios nos va a mostrar las cosas que nos hubieran sucedido si no hubiera sido por la providencia del Señor. Una de las mejores ilustraciones que ilustra este principio de la providencia de Dios es la historia de José. José a los 17 años comenzó a tener problemas en la casa, los hermanos lo traicionaron, lo vendieron, lo llevaron a Egipto, en Egipto lo acusaron falsamente, estuvo en la cárcel 2 años por un crimen que él no cometió y finalmente entonces Dios lo levanta y claro, ustedes conocen la historia y al final de la historia, después de todo lo que sus hermanos le hicieron, después de todo lo que él pasó, toda la injusticia que le hicieron, mira cómo José responde a la situación. En Génesis capítulo 45, verso 5, él dijo, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. Hermanos, la vida no es una serie de accidentes. A Dios no le agarra por sorpresa las cosas. La vida es una serie de citas divinas. Dios nos dice por medio del salmista David, en el Salmo 32, él dice en el verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti, ¿qué? Fijaré mis ojos. Yo jugaba béisbol cuando era jovencito. Y una de las cosas que nos entrenaron a hacer a nosotros es que si cuando llegábamos a primera base, hermano Miguel sabe esto, teníamos que mirar al coach que estaba en la tercera base. Y el coach de la tercera base empezaba a hacer señales. Esas señales nos decían a nosotros lo que el gerente, el entrenador del equipo quería que hiciéramos. Si robábamos, si esperábamos un strike, diferentes cosas. Si el otro bateador iba a hacer un toque o un hit and run. Esa es la implicación que el salmista David, él dice, en ti fijaré mis ojos. Si nosotros los cristianos mantenemos nuestros ojos fijados en los ojos de Dios que están fijados en nosotros, podemos entender que muchas veces Dios va a hacer señales, porque es que Él ya sabe. Él sabe lo que va a pasar. Él conoce nuestras vidas. Abraham, cuando fue a sacrificar a Isaac, Isaac le preguntó, ¿dónde está el cordero? ¿Cómo fue que Abraham le respondió en Génesis 22:8? Él le respondió, Dios se proveerá de cordero de antemano. Abraham estaba confiando que Dios iba a proveer un cordero en lugar de su hijo y no sacrificarlo. Él estaba confiando en la providencia de Dios. En Juan capítulo 10, el Señor Jesucristo dijo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. En el versículo 2 digo, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Verso 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca
Y luego dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esos versos nos enseñan que nuestro Padre va delante de nosotros. ¿Alguien me está escuchando? La providencia de Dios era una fuente maravillosa para el contentamiento de Pablo y debe serlo para nosotros. Dios sabe, hermanos, lo que nosotros necesitamos, y muchas veces lo que tú quieres y lo que tú necesitas son dos cosas diferentes. Tendemos a huir de las pruebas y a descontentarnos en las pruebas, y somos humanos y entendemos que las emociones nos traicionan, pero el contentamiento debe ser aprendido. Y el contentamiento de Pablo venía por la providencia de Dios, la habilidad de Dios, saber lo que va a pasar y ver de antemano. Y él obraba en la vida de su siervo. Y hermano, él obra en la vida tuya y en la vida mía, basado en lo que él ya sabe y en lo que él ya ve. Número 2, el contentamiento de Pablo venía del poder de Dios. En el verso 11 de nuestro texto, él explicó, yo no digo esto porque tenga escasez. Él no se estaba quejando. Dice, porque yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y todos leamos el próximo verso en voz alta, todos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, Pablo fue rápido en dejarle saber a sus hermanos en Cristo en Filipo de que él no se estaba quejando. Cuando él dijo, yo sé que ustedes querían cuidar de mí, me alegro y me gocé de que ha revivido eso porque ustedes estaban solícitos pero no tenían la oportunidad, pero yo les digo esto, no porque tenga escasez, yo no me estoy quejando. Su contentamiento no dependía de las cosas, no dependía de las circunstancias. El contentamiento de Pablo venía de algo más profundo que la necesidad o que la abundancia. Mira, hermano, muchos han aprendido a no tener cosas y estar satisfechos con lo que tienen. Sabemos cómo acudir a Dios cuando tenemos necesidad de algo. El problema es que no muchos aprenden a tener abundancia. Escúchame, esta noche voy a hablar más de eso. La pobreza o la necesidad en alguien no es tan dañina como la abundancia. La prosperidad, lamentablemente, ha dañado a muchos cristianos. En Apocalipsis 3:17, Juan le dijo a esta iglesia, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El descontento viene cuando la gente dice y no sabe. En nuestro texto hay dos palabras claves. Son la palabra aprendido y enseñado. ¿Ve? Él dijo en el verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Y luego en el verso 12, él dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Esas dos palabras no son las mismas. La palabra aprendido ya vimos que viene de la palabra disciplinarse por las experiencias. Mientras que la palabra enseñado es la palabra entrenamiento. Entrenamiento. Es la palabra instrucción. Es como se le instruye a un soldado que por medio del entrenamiento aprende lo que necesita aprender para la guerra. A los soldados los entrenan. Por eso es que cuando especialmente los que entran en los Marines, los llevan a Camp en San Diego o en Carolina del Norte, y saliendo del autobús comienzan a romperles la voluntad, empiezan a literalmente a
a quebrantarlos y quebrantarlos, cosa de que saquen de la cabeza sus propias ideologías y todo, y luego los vuelven a levantar y los entrenan a actuar de cierta manera, a pensar de cierta manera, porque no necesitan muchachos en el campo de guerra peleando con las circunstancias o descontentos o no. Ellos están entrenados a ir a guerra, están entrenados a saber qué hacer cuando un soldado es herido. Literalmente tienen la mente programada. Pablo fue instruido, Pablo fue enseñado. Pablo se entrenó a depender del poder de Dios. Por eso es que él podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, toda la naturaleza depende de recursos internos. Tú y yo dependemos de nuestros órganos internos. Los árboles dependen de las raíces. Por las raíces los árboles obtienen el agua, el alimento. Y la parte más importante de los árboles y de las plantas es lo que no se ve. La parte más importante de nuestro cuerpo físico es lo que no vemos. Y la parte más importante de un cristiano es la parte que solamente Dios ve. Cristo lo enseñó cuando él predicó el mensaje de la vid. En Juan capítulo 15, él dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí, noten esa frase, se repite muchas veces, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Si usted ha tenido jardines y usted le saca las ramas que están secas. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced, ¿qué? En mí. Y yo en vosotros, y como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y luego él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí, una vez más, no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cristo dijo que sin él no podíamos hacer nada. Y esta es la razón por qué muchos cristianos no están contentos en la vida cristiana. Porque tú vives tu vida cristiana en tu propia fuerza. Tú tratas de tener tu rama sin tenerla en la vid, que es Cristo, y te frustras, te descontentas, te desanimas. Dependes de tu trabajo, dependes de tu dinero, dependes de tus habilidades, dependes de tus posesiones. Y claro, cuando todo está bien, estás contento. Cuando el clima está bien, estás contento. Cuando te pagan el salario y te pagan buen salario, estás contento. Cuando tienes comida, cuando todo está bien, estás contento. Pero el cristiano que depende del poder de Dios ha sido enseñado a depender no de las cosas, sino de Él. Deja que una de esas cosas en las cuales tú dependes te la quiten, a ver cómo te sientes. Alguien dijo, es un feliz secreto cuando el creyente aprende a llevar una cabeza erguida con un estómago vacío, una mirada recta con el bolsillo vacío, un corazón feliz con un salario no pagado, el gozo en Dios cuando los hombres son infieles. Dentro de la voluntad de Dios, hermanos, todo obra para bien a los que aman a Dios. ¿Usted me escuchó? Dentro de la voluntad de Dios, todo obra para bien a los que aman a Dios. El contentamiento de Pablo venía por la providencia de Dios, venía del poder de Dios, y por último, el contentamiento de Pablo venía de las promesas de Dios. En el verso 14, él continuó diciendo, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y él le dijo, ¿sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, en otras palabras, cuando yo comencé la obra, yo la comencé allá en Filipo, ¿se acuerdan la Lidia que se convirtió?
cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en el razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y él dijo, y no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y entonces él dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Pablo alaba a los hermanos en Filipo por ellos haber cuidado de la necesidad financiera mientras él estaba preso. De hecho, fue la única iglesia que lo había hecho. Y Pablo les estaba diciendo a estos hermanos que la iglesia que daba materialmente era recompensada por Dios espiritualmente. Mira, hermano, Dios mantiene registro de lo que hacemos por otros. Y Dios nunca falla en pagar para atrás. Entonces los versos 18 y 19 los pudiéramos parafrasear de esta manera. Mira, ustedes suplieron una necesidad, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Me escucharon? Ustedes dieron de su propia pobreza, Dios le va a dar a ustedes conforme a sus riquezas. Mira, cuando un millonario le da unos cuantos dólares a un niño de la calle, él le está dando de sus riquezas. Pero cuando un multimillonario da millones a una iglesia, él está dando conforme a sus riquezas. Hermanos, Dios no nos da a nosotros de sus riquezas, Dios nos da conforme a sus riquezas. ¿Y qué más rico que eso? ¿Qué más rico que eso? Si tú eres un cristiano que no estás contento esta mañana es porque tú estás dependiendo de las circunstancias a tu alrededor. Dentro de tu corazón hay descontento y es porque o no te salen las cosas como quieres, no tienes lo que deseas, algo te ha pasado que no te gustó. Es evidencia de que no confías en la providencia de Dios. ¿Sabes qué? De vez en cuando es bueno que pasemos hambre para que aprendamos a apreciar lo que Dios nos da. En algunos casos muchas veces nos olvidamos de donde Dios nos sacó y es bueno que pensemos de donde Dios nos sacó. Alguien dijo, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor, Señor, le doy gracias por los 2 brazos que tengo? O que tiene que esperar a que uno pierda uno para entonces entender cuánto lo necesitaba. Si tú quieres ser un cristiano contento, entonces tienes que depender de la providencia de Dios. Tienes que depender del poder de Dios. Y tienes que depender de las promesas de Dios. Cuando llegó la libertad, todavía este ex esclavo le debía a su amo $300. Él ya no estaba obligado a pagarle. Y era protegido por la ley. Pero a pesar de que la proclamación de emancipación lo liberó de cualquier obligación con su amo, escucha, este hombre afroamericano recorrió a pie la mayor parte del camino de regreso a donde vivía su amo antiguo en Virginia. Y a pesar de que la proclamación de la emancipación lo liberó de cualquier obligación con su amo, le entregó el último dólar con los intereses. Le pregunté por qué hizo tal cosa. Y Booker T. Washington dijo que al hablarme de esto, el hombre me dijo que aunque él sabía que no tenía que pagar la deuda, él le había dado su palabra a su amo y él nunca había roto su palabra. Sentía que no podía disfrutar de su libertad hasta haber cumplido su promesa. Y mis queridos hermanos, si un hombre mortal puede cumplir su palabra, ¿cuánto más nuestro Dios, que nunca miente, cumplirá todas sus promesas? Prefiero 1000 veces darle a Dios el diezmo y quedarme sin dinero y con hambre
y ver a Dios proveer que robarle a Dios. Una promesa de Dios es una declaración en la que podemos confiar con absoluta seguridad. Encontré esto en el internet, 12 promesas para que el cristiano las haga suyas. Le pedí a los muchachos que me las pongan. La presencia de Dios, nunca te desampararé ni te dejaré, Hebreos 13:5. La protección de Dios, yo soy tu escudo, Génesis 15:1. El poder de Dios, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, Isaías 41:10. La provisión de Dios, siempre te sustentaré, Isaías 41:10. La guía de Dios, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, Juan 10:4. Los propósitos de Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, Jeremías 29:11. El descanso de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Mateo 11:28. El perdón de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, primera de Juan 1:9. La bondad de Dios, no quitaré el bien a los que andan en integridad, Salmo 84:11. La fidelidad de Dios, pues Jehová no desampara a su pueblo por su grande nombre, primera de Samuel 12:22. La dirección de Dios encaminará a los humildes, Salmo 25:9. El sabio plan de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8:28. David dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. ¿En dónde está tu contentamiento? Señor, te doy gracias por el principio que Pablo nos enseñó acerca del contentamiento. Ayúdanos, Señor, a examinar